ocupante, junto con 6 compañeras más, allá por el año 2002, donde también tenemos aquí presente a Jorge Rivas, que expresó su solidaridad, me acuerdo en aquel momento. Jorge se debe acordar lo que significaba para los trabajadores de prensa el intento de derogación de nuestra ley marco por parte en ese momento de Editorial Perfil, que en realidad era el marcador de proa de la intención de todo el arco empresarial periodístico que intentaba derogar nuestra norma, ¿no? Bueno, yo no tengo más que agradecimiento. Recuerdo que los diferentes bloques parlamentarios, yo siento que no todos estén hoy aquí porque yo quería agradecer en persona lo que significó para nosotros la ratificación sobre tablas del Estatuto del Periodista, en aquel entonces integrado por diferentes bloques, que fue volver a dar la respuesta de cómo se ratifica un derecho laboral conseguido hace muchísimos años y que necesitó contar con el apoyo de un Parlamento en un momento donde la lógica neoliberal arreciaba y pulverizaba los derechos laborales no solo de los trabajadores de prensa, sino del conjunto de la clase trabajadora del país y, por qué no decir, del mundo. Quiere decir entonces que la lucha de los trabajadores de prensa nunca la dimos solos, la dimos muchas veces acompañados no solo por movimientos sociales, sino por partidos políticos que supieron en su momento interpretar con mayúsculas de qué se trataba la política y de qué se trataba ser solidario con quienes veníamos reclamando nuestros justos derechos. Yo, como el compañero me dio paso para contar esto, bueno, comencé mi intervención hablando de lo que para mí significa, digamos, este Salón de los Pasos Perdidos, que por cierto me llama la atención el nombre, no sabía cuál era la razón por la cual el Congreso de la Nación tenía un salón con este nombre, y lo busqué. Y ahí descubrí que estos salones tenían esta denominación en las casas coloniales, porque era la antesala de aquellas reuniones que buscaban luego esas personas que visitaban esa casa un objetivo. Bueno, yo creo que de alguna manera me sirve a mí como metáfora para decirme y para decir que este salón fue para nosotros la antesala de lo que fue la reconfirmación de un derecho laboral histórico como fue el Estatuto del Periodista. Fue la antesala de esa Cámara de Diputados que supo interpretar después de 48 horas de ver a 6 compañeras encadenadas aquí en este mismo salón, cuidando prolijamente los cuadros y las cortinas, a pesar de que el personal de seguridad nos tiraba la bandina, justamente, me acuerdo, para que no fuéramos del lugar. Así que muchas gracias al Parlamento por haber entendido de qué se trataba este reclamo, que como bien señalaba Jorge Rivas, no se trataba apenas de un derecho de carácter corporativo, sino de la preservación de derechos que trascienden las fronteras de una ley, como es la libertad de expresión y de opinión. Se trataba entonces del derecho social a la comunicación que abarcaba el conjunto de la sociedad. Así que quería agregar esto, y sí, yo me traje mis apuntes, y sí lo quiero comenzar a leer, voy a hacer lo más breve posible, porque sé que en general todos nos cansamos, estamos acostumbrados a las cuestiones breves y concisas, hablar ahora con 140 caracteres, y contestarnos y expresar opiniones a través de me gusta. Sé que estamos a la antigua, pero bueno, avanzo. Yo siempre digo que cuando celebramos una fecha es recomendable acudir a la memoria histórica y a la historia. Y estos son 2 ejercicios de la conmemoración que se cruzan inexorablemente y están atravesados por subjetividades distintas, por imaginarios que pueden habitar en mundos encontrados de distintas matrices ideológicas. Pero lo cierto es que ambos, la memoria histórica y la historia, tienen algo en común. En este caso, evocan la lucha de los trabajadores de prensa, signada por un pasado y un presente, donde en el caso particular de nuestra actividad, el futuro se conjuga
junto a los vertiginosos cambios tecnológicos que hoy cruzan nuestro escenario cotidiano. Un aspecto, por cierto, entre otros, que pretenden habitar cómodos y expansivos en el convulsionado mundo de la globalización y el capitalismo, y aún con persistentes, por qué no decirlo, obsesiones imperialistas. La historia en general indica que las leyes son el resultado de las luchas entre sectores con intereses contrapuestos, y el Estatuto del Periodista estuvo desde sus orígenes signado por la puja entre quienes forjaban su identidad como trabajadores y los sectores empresariales que negaban esa condición de clase. Pero también sabemos que las leyes, una vez promulgadas, deben ser sostenidas por una fuerza social capaz de crear condiciones objetivas y subjetivas para hacerlas cumplir. Nuestro estatuto no ha escapado a ello. Las distintas etapas de nuestra historia hablan de cómo su vigencia tiene una explicación que no es ni pasiva ni lineal y que ha estado sujeta a la dinámica de las luchas que explica su recorrido al día de hoy en los distintos contextos que dieron lugar no solo a su origen, sino a su preservación. Hay que señalar que, por lo menos para algunos, para la UPA, la lucha por un periodismo libre está asociada a la lucha por una patria libre. Y no es menos cierto que no hemos estado solos en esta batalla, como bien les decía recién. Muchos sectores políticos, sociales y sindicales han coordinado sus luchas por nuestras demandas. Iniciaba el siglo XX y fue en este escenario donde los trabajadores del mundo y de nuestro país luchaban por organizarse. El 7 de junio estuvo asociado siempre a la necesidad de contar con un marco legal que ampare a los periodistas de los embates de las empresas y el Estado, en un país donde el conjunto de la clase trabajadora buscaba crear y a la misma soledad sus organizaciones sindicales. Es el año 1944, cuando Juan Domingo Perón promulga el Estatuto del Periodista, heredero de aquel borrador que 6 años antes sintetizó las ideas comunistas, socialistas y anarquistas que primaban a la luz de la lucha internacional de los trabajadores. Como también fue el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, que tras la apertura democrática en 1983, que volvió a situar la trascendencia de la comunicación y el periodismo, señalando la necesidad de la intervención del Estado para garantizar el real derecho a la comunicación y la libertad de expresión. Además de haber expresado su respaldo en reiteradas oportunidades en la década del 90 en los sucesivos intentos de derogación del estatuto. Consolidado el neoliberalismo a nivel internacional, Argentina aplicó a rajatabla su recetario. Recuerdo este dramático periodo. 7 intentos oficiales de derogación de nuestro estatuto que se inician en el año 1993, año en que también asesinan a un compañero de la UPA, Mario Bonino. Paradójicamente, mientras una delegación de la UPA le hacía llegar al entonces presidente de la OIT, el belga Michel Hansen, un petitorio con más de 5.000 firmas de periodistas pidiendo la no derogación del estatuto, recuerdo, como el día de hoy, el gobierno presente en el mismo recinto internacional hablaba de las bondades de la nueva ley de empleo, tratando de legalizar un nuevo modelo laboral que imponía la lógica neoliberal cuyas consecuencias padecimos los trabajadores de prensa y por supuesto el conjunto de la clase trabajadora argentina. Estos intentos de derogación total o parcial del estatuto también estuvieron incluidos en iniciativas más amplias, como la denominada reforma laboral elevada al Congreso. Los legisladores recordarán esta instancia histórica. El último ministro de Trabajo del menemismo llega a sostener que una de las condiciones para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era la derogación del estatuto. A diferencia de otros instrumentos protectorios, su actualidad se fue reafirmando en el desarrollo histórico, debido a la recurrente tendencia de algunos gobiernos y empresarios del sector de reducir sus alcances o directamente de eliminarlos. En el primero de los casos, la prueba más contundente y reiterada se dio durante el gobierno de Carlos Menem, y respecto de las iniciativas de los sectores patronales, el caso más recordado tiene que ver con esta acción llevada a cabo por la editorial Perfil, que alegando razones económicas reclamó ante la justicia la derogación del estatuto del año 2002, y que es la situación que yo les recordaba y que derivó justamente la ocupación del Salón de los Pasos Perdidos para impedir la derogación